Reciban un cordial saludo de mi parte. En esta presentación vamos a ver en términos generales cuál es la materia de la unidad 4 de la asignatura 4035 de supervisión bancaria, cuyo tema es la gestión de riesgo en entidades financieras. El objetivo de aprendizaje de esta unidad es adquirir conocimiento sobre el riesgo en entidades financieras. En cuanto a los contenidos, tenemos que se debe ver la gestión integral de riesgo en cuanto a los riesgos de crédito, de mercado, de liquidez y operativo, y la legitimación de capitales. Se ven los conceptos, normativas y su aplicación. En cuanto a los principios básicos para una supervisión efectiva, tenemos que estos establecen que las entidades financieras deben generar una implementación de un proceso integral de gestión de riesgos. Este proceso de gestión de riesgos debe identificar, evaluar, vigilar y controlar los diferentes riesgos sustanciales ligados a la entidad y además evaluar la suficiencia de capital con relación al perfil de riesgo precisamente del negocio de la entidad. En este sentido, debe haber congruencia con el nivel de importancia de la entidad y la supervisión establecida. Esto por cuanto al tamaño y la complejidad de la entidad puede hacer que la supervisión sea un poco más estricta o que revista de algunos de elementos especiales. Además, se establecen recomendaciones sobre riesgos específicos. En estos podemos mencionar el riesgo de crédito, el riesgo de liquidez, el riesgo operacional, el riesgo país, el riesgo de mercado y de legitimación de capitales, entre otros. El proceso de administración integral de riesgos en el negocio bancario determina que la sofisticación e incertidumbre de los mercados financieros conlleva riesgos que potencialmente pueden deteriorar el valor de las entidades. En este sentido, se puede decir que los bancos han implementado un proceso que les permite tener un equilibrio entre los beneficios esperados y la aceptación de un determinado nivel de riesgo ligado a sus operaciones. En este sentido, se debe identificar el riesgo, desarrollando alternativas de respuesta en la toma de decisiones y la utilización de capital en función de las necesidades reales. Un adecuado proceso de administración integral de riesgo requiere de un marco organizativo con responsabilidades y funciones claras y delimitadas, con recursos humanos y materiales que sean convenientes y apropiados. Esto, como dijimos anteriormente, conforme al tamaño, al grado de sofisticación, a la estrategia del negocio bancario o financiero y la aceptación de un nivel determinado de riesgo en cada entidad financiera. En cuanto a una definición de riesgo, pues se puede decir que este se define como la posibilidad en la que incurre cualquier entidad o persona de sufrir una pérdida o un daño específico a partir de cualquier acción que realice. Esto, por supuesto, que nos establece un criterio bastante general en el cual siempre va a haber riesgo ligada a cualquier actividad humana, aunque sea mínimo. Es decir, si nos levantamos para caminar, en ese proceso va a haber un riesgo implícito. Podría ser muy bajo, pero precisamente siempre va a existir algún riesgo en cualquier actividad humana que nos determinemos. En términos financieros, el riesgo financiero constituye la posibilidad de que un resultado o ganancias obtenidas de una inversión actual sean diferentes del producto final o del retorno esperados. En este sentido, la presencia de riesgo para los diferentes proyectos es una variable con la que siempre se ha tenido que lidiar a lo largo de la historia humana y para lo cual a través del tiempo el ser humano ha creado formas para administrar su efecto. En este sentido, el riesgo es imposible de eliminar, pero sí se puede controlar, gestionar o mitigar. En este sentido, la existencia del riesgo es una de las causas que justifican la conformación de las diferentes instituciones que se dedican a la intermediación financiera.
Esto debido a que una entidad que se ocupe de ciertos tipos de transacciones simultáneamente puede administrar de mejor manera los riesgos asociados a determinadas clases de actividades. En este sentido, podemos decir que un banco o una entidad financiera, por economías de escala o por aglomerar diferentes tipos de transacciones que se pueden complementar entre sí, puede administrar de mejor manera el riesgo que una persona aislada. Ahora esto nos lleva a un criterio o a una definición que es los límites de exposición al riesgo. El establecimiento del apetito y de los límites de exposición al riesgo deben darse una vez que la entidad financiera haya implementado mediciones de riesgo eficaces para los diversos tipos de riesgo que enfrenta. En este sentido, se pueden establecer diferentes niveles de riesgo a los cuales la entidad podría someterse a partir de determinada actividad, de determinado tipo de clientes o de determinado producto que ofrezcan. Y estos tres niveles son los siguientes. El apetito, el cual es el nivel y los tipos de riesgo que una entidad está dispuesta a aceptar en el giro normal de su negocio de acuerdo con sus objetivos estratégicos y aprobados por el órgano de dirección. En este sentido, el apetito es como el riesgo con el cual la entidad está dispuesta a convivir a partir del giro normal del negocio, ¿verdad? La tolerancia es un nivel máximo de riesgo que una entidad está dispuesta a soportar y representa un estado no deseable. Es decir, ya la tolerancia implica un nivel un poco por encima del que debería aceptar la entidad en el giro normal de su negocio. Y se deben realizar esfuerzos por volver al apetito cuando se caiga en los niveles de tolerancia. Y finalmente la capacidad es un nivel máximo de riesgo que una entidad es capaz de asumir en función de su gestión integral de riesgos, medidas de control, limitaciones regulatorias, base de capital u otras variables de acuerdo con sus características. Si se incurre en ese nivel de riesgo, se deben realizar grandes esfuerzos para mitigar el riesgo y volver al apetito. Aquí podemos observar un ejemplo gráfico con un caso hipotético de una categorización de límites de riesgo ligados a una hipotética tasa de morosidad. La tasa de morosidad es la tasa de incumplimiento de una cartera específica, un conjunto de clientes o de un producto específico que ofrezca el banco o la entidad financiera. En este sentido, la parte verde se refiere al apetito, la amarilla a la tolerancia y la roja a la capacidad. Aquí podemos observar cómo la evolución de este indicador lleva de la tolerancia a sobrepasar incluso, perdón, del apetito a sobrepasar incluso la tolerancia y llegar a la capacidad. En esos tres niveles se deben establecer diferentes medidas y diferentes reacciones por parte del banco. En la parte amarilla, que es la tolerancia, se deben establecer planes mitigadores para volver al apetito, que es la parte verde. Y si se incurre en la parte roja, se debe volver de manera agresiva con planes mitigadores más agresivos por parte de la entidad. El órgano de dirección de cada entidad debe establecer las políticas que regirán su proceso de administración integral de riesgos, lo cual incluye la declaración de apetito de riesgo. Normalmente la declaración de apetito de riesgo de una entidad incluye sus niveles de apetito, tolerancia y capacidad, así como los planes mitigadores que se deben tomar en caso de incurrir en alguno de esos niveles. La entidad debe contar con mecanismos de acción correctiva que atiendan desviaciones con respecto a los niveles de apetito de riesgo declarados y los límites aprobados. Las entidades deben llevar a cabo un seguimiento periódico y oportuno de estos indicadores de apetito de riesgo. En este sentido, las medidas preventivas deben evitar cuando se incurren en esos límites no deseados. Ahora vamos a observar los diferentes tipos de riesgos de los cuales hablamos anteriormente, ya verlos de una manera más detallada. Primero vamos a ver el riesgo de crédito. El riesgo de crédito es uno de los principales riesgos a los que se enfrentan aquellas instituciones que se desarrollan en la actividad de intermediación financiera. También son
diferentes riesgos, ¿verdad? No solo de este tipo de entidades, sino también de otras entidades en la economía en general y el sistema financiero. Se puede definir el riesgo de crédito como la probabilidad de pérdida futura derivada del incumplimiento del impago, tanto en tiempo como en forma, de las obligaciones crediticias del cliente como consecuencia del empeoramiento de sus circunstancias económicas particulares, así como de su evolución negativa en el contexto en el que se desarrolla su actividad. En este caso podemos poner como ejemplo la actividad agrícola, específicamente cualquier cultivo como el banano o el café. En este caso van a haber circunstancias particulares que podrían generar que algún productor o agricultor ligado al café pueda incurrir en el impago o en el incumplimiento de sus obligaciones con el banco. Esto podría ser temas ligados con el mercado, como por ejemplo la oferta y la demanda de el bien que ellos ofrecen, del producto. Esto puede ser ligados a la oferta, como la competencia, si hay mucha competencia o si hay poca competencia, va a determinar diferentes niveles de éxito ligados a la actividad económica, ligados al productor o al agricultor. En cuanto a la demanda, sería si los clientes demandan mucho o poco su producto y digamos que si los clientes lo demandan poco, pues podría generar una situación desventajosa para el señor productor o para el productor en general, para la persona agricultora. En este sentido, también pueden haber otras circunstancias, no ligadas tal vez al mercado, pero sí ligadas más como a un tema de, de insumos productivos o de capital humano, como por ejemplo el desabastecimiento de algún insumo, como el abono, o que no exista suficiente capital humano para producir, como por ejemplo personas que siembren o recolecten el café, o podrían haber otros tipos de factores, ¿verdad? Como los temas climáticos, puede ser que pase una tormenta y afecte bastante la siembra y la producción, eh, y esto podría generar una caída en la producción que aumentaría la probabilidad de que los productores incurran en un impago o aumente la morosidad ligada a esa cartera. Entonces veamos que son muchas aristas las que se involucran con el riesgo de crédito. Un adecuado proceso de gestión del riesgo de crédito toma en cuenta diferentes aspectos. En primer lugar, tenemos las políticas y procesos prudentes para identificar, cuantificar, evaluar, eh, mitigar el riesgo de crédito en un momento oportuno. Y tenemos también posteriormente la pronta identificación y gestión de los activos dudosos, así como el mantenimiento de provisiones suficientes. Este tema de provisiones suficientes está muy ligado a lo que vimos en la unidad 2 de la pérdida esperada. Cuando se tiene una pérdida esperada ligada a una cartera específica, una actividad, un conjunto de clientes o un producto específico, se debe guardar una provisión que cubra esa pérdida esperada con el fin de que la entidad esté preparada para ese embate, para esa posible pérdida. También se debe tomar en cuenta los límites prudenciales para acotar las posiciones del banco frente a partes vinculadas. En este sentido, con diferentes los perfiles de los clientes, de los productos o de las carteras, se puede tener un nivel de probabilidad de impago estimado, por lo cual a partir del giro normal del negocio se puede establecer cuál sería el nivel aceptable de créditos que se ofrezca a ese tipo de actividad o a ese conjunto de clientes para no incurrir en excesos y posteriormente se puedan representar de manera amplia las pérdidas. Y finalmente se debe reducir el riesgo de un conflicto de intereses, el riesgo país y el riesgo de transferencia en sus préstamos e inversiones internacionales. Ahora veremos el riesgo de mercado, el cual se define como la posibilidad,
Bueno, en primer lugar, vamos a observar en riesgos de mercado hay diferentes tipos de riesgo. En primer lugar, vamos a tener el riesgo de tasa de interés, el cual se define como la posibilidad de que una entidad financiera tenga pérdidas por una operación financiera a partir de cambios en las tasas de interés asociadas. Esto precisamente es porque recordemos que en la intermediación financiera, aquellas tasas de interés que son pagadas al banco por los diferentes créditos se denominan tasas activas, y las tasas de interés que pagan los bancos o las entidades financieras por aquellos recursos monetarios que les son facilitados se denominan como tasas pasivas. La diferencia entre estas dos tasas se denomina margen de intermediación, y lo que pretenden los bancos o las entidades financieras es que este margen de intermediación sea amplio, porque entre más amplio sea, más altas o más grandes van a ser sus ganancias. En este sentido, podemos ver un ejemplo. Una entidad otorga créditos a una tasa de interés activa fija, esto quiere decir que es invariable, mientras que se fondea mediante una tasa pasiva variable. Esto quiere decir que puede cambiar con el tiempo a la alza o a la baja. Si la tasa de interés pasivo aumenta, esta es la que paga el banco, se reduciría el margen, esto es el margen de intermediación que ya les estaba comentando, con lo cual se reducen sus ingresos proyectados, pudiendo materializarse en eventuales pérdidas. Tenemos también otro tipo de riesgo denominado riesgo de tipo de cambio, el cual obedece al descalce de monedas y se erige en la posibilidad de que las fluctuaciones en el valor de alguna moneda extranjera pueda disminuir los ingresos obtenidos de activos o aumentar los gastos por pasivos de operaciones establecidas en dicha moneda. También tenemos el riesgo de precio, el cual se establece en la posibilidad de que la valoración de un activo financiero disminuye o cuando el valor de un pasivo financiero aumenta. Tal hecho hace que el valor de estos activos netos de la entidad caiga, y así es posible que se incurra en pérdidas financieras. Esto es, recordemos que en términos de inversiones, que generalmente este precio se ha ligado a este tipo de operaciones, las entidades financieras o los bancos van a tener un acervo de activos o instrumentos financieros que van a constituir su activo. Como son un activo, ¿verdad? Ellos se verían beneficiados con un precio más alto, y lo contrario cuando los instrumentos financieros son un pasivo. En cuanto a su valoración, si el valor aumenta, ¿verdad? No se verían beneficiados. Y si el valor de un instrumento que es un pasivo cae, se verían beneficiados. En este sentido, si el valor de un activo disminuye y el valor de un pasivo aumenta, pues podría aumentar, disminuye el valor de los activos netos y por tanto se podrían generar pérdidas financieras no esperadas. Ahora, eh, en cuanto a la gestión de este tipo de riesgos de mercado, las entidades deben contar con una estrategia para gestionar los riesgos de mercado que incorporen los lineamientos en sistemas, políticas y procesos para identificar, cuantificar, evaluar y mitigar, entre otras cosas, los riesgos de mercado anteriormente mencionados. Estas estrategias para gestionar estos riesgos deben contener, primero, guardar correspondencia con el apetito de riesgo que ya mencionamos, la importancia sistémica de la entidad, esto es por diferentes vías, pero las que ya mencionamos anteriormente son tamaño y complejidad, y el perfil de riesgo de la entidad, esto es el nivel de riesgo o el apetito que la entidad está dispuesta a soportar o con el que está dispuesta a convivir en el giro normal de su negocio. Y otro aspecto es que debe ser congruente con la situación macroeconómica y de los mercados. En este sentido, podemos ver que hay dos dimensiones de las cuales es importante la gestión de riesgo. Y una es la actuación de la propia entidad, ¿verdad? Cómo la conducta de la entidad debe establecerse, ¿verdad? A partir de la gestión de riesgos. Y otra es lo que está sucediendo eh, externo a la entidad. Esto es
en el sistema financiero tanto local como internacional y en los mercados tanto nacionales como internacionales. Ahora vamos a observar un riesgo bastante importante, el cual es el riesgo de liquidez. Este riesgo se define como la probabilidad de que una entidad, incluso siendo solvente, no tenga recursos líquidos suficientes para pagar sus deudas o sus obligaciones en el momento debido, o que para obtener dichos recursos líquidos incurra en grandes costos o pérdidas. Aquí está ligado a este criterio el concepto de descalce de plazos. Y el descalce de plazos se da cuando las operaciones, tanto activas como pasivas, se dan diferencias en los plazos. Y precisamente las entidades financieras o las entidades bancarias tienen que convivir con este tema precisamente en el planeamiento y la gestión del riesgo de liquidez. Tiene que darse este tipo de evaluaciones con relación a estas diferencias en los plazos. Precisamente en el proceso de transformación de plazos, a partir de y mediante la captación, que sea mediante la captación de recursos de corto plazo por parte de la entidad y la colocación de créditos o inversiones de más largo plazo. Precisamente, este es un efecto intrínseco de la intermediación financiera y de aquí se obtiene el riesgo de liquidez, de aquí se desprende el riesgo de liquidez de este tipo de entidades. La administración del riesgo de liquidez requiere que las entidades implementen políticas, controles e infraestructura para limitar la exposición no aceptable del riesgo de liquidez. Esto incluye el uso de diferentes tipos de indicadores para asegurar que la entidad cuente con un nivel mínimo de activos líquidos para hacer frente a las situaciones operativas normales y para superar situaciones de tensión o de estrés ligados a esta liquidez en un horizonte de tiempo determinado y contar con planes de contingencia para afrontar los problemas de liquidez. Aquí un aspecto importante es el de los activos líquidos, ¿verdad? Cómo esta definición es bastante importante para entender este riesgo. Precisamente los diferentes activos financieros tienen un nivel de liquidez diferente. Por ejemplo, el efectivo es el que goza de mayor liquidez porque yo lo puedo canjear por cualquier otro activo o producto en tiempo real, ¿verdad? Inmediatamente. Pero existen otros activos que revisten de menos liquidez y precisamente esto es lo que hace el banco. En la intermediación financiera trata de transformar y de utilizar este tipo de activos a su conveniencia. Y precisamente un ejemplo que se puede dar de un activo financiero que no sea tan líquido puede ser un bien inmobiliario del cual se haya hecho el banco a partir, digamos, de una operación hipotecaria que haya incurrido en impago, ¿verdad? Entonces, supongamos que la entidad bancaria o financiera tiene esta casa, pero para cambiarla por otro activo necesita primero ir al mercado, cambiarla por dinero, lo cual sabemos que no es nada fácil, se debe establecer todo un proceso de venta, de mantenimiento del poder adquisitivo o en su defecto, que no se deprecie el bien y posteriormente recibe el dinero a cambio de la casa. Este proceso no es inmediato, puede durar días, meses o inclusive años. Entonces, en este proceso, precisamente es lo que define el riesgo de liquidez, que no todos los activos de los que cuenta un banco son tan líquidos y precisamente estas metodologías deben asegurarse de que los niveles de liquidez tengan un mínimo, los niveles de liquidez de los diferentes activos tengan un mínimo en la entidad bancaria. Ahora vamos a observar el riesgo operativo, el cual se define como la posibilidad de incurrir en pérdidas financieras a partir de fallos o carencias propios de procesos productivos, de políticas, de funcionarios, de tecnologías, sistemas, temas legales, como demandas, por ejemplo, o inclusive mediante la afectación de sucesos externos, tales como la delincuencia, la ciberdelincuencia, los ataques cibernéticos,
desastres naturales, entre muchas otras cosas. Nótese que este es como una definición que engloba bastantes subdefiniciones y precisamente esto nos lleva a observar que tiene varios términos que pueden tomarse como equivalentes, como riesgos no financieros o riesgos operacionales. Precisamente en algunos sitios se puede observar esta diferenciación, que no son extremadamente equivalentes, pero que sí se pueden tomar como sinónimos en la mayor parte de los casos. El riesgo operativo es un riesgo que es transversal, esto quiere decir, es transversal a toda la entidad, esto quiere decir que puede involucrar a cualquier área de la entidad, y cualquier área de la entidad es generadora potencial de algún tipo de evento de riesgo operativo, ¿verdad? Porque precisamente en todas las áreas hay trabajadores, en todas las áreas hay sistemas involucrados que podrían generar alguna falla que represente alguna pérdida. Por este tema, la estrategia para su gestión debe involucrar a todo el personal y a lo largo y ancho de todos los insumos que se utilizan en el banco o en la entidad financiera. El órgano de dirección y de la alta gerencia deben velar porque el marco para gestionar los riesgos operativos sea bastante robusto. Esto implica idoneidad y capacitación para el personal involucrado y sólidos sistemas de información. Finalmente, tenemos el riesgo de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, la cual se conoce por esas siglas, riesgo LC, FT, FPADM, para que también conozcan cuando observan ese acrónimo. Con relación a este tipo de riesgos se tiene mucha literatura vinculada. Primero tenemos al Grupo de Acción Financiera Internacional, conocido por su acrónimo el GAFI, que es una entidad internacional que emite las recomendaciones para que las entidades financieras y las entidades supervisoras luchen en contra de este tipo de práctica en todo el mundo. En el caso de Costa Rica, además, se tiene la Ley 7786, que regula temas vinculados con el tráfico, la prevención y el uso y comercialización de estupefacientes, de sustancias psicotrópicas, drogas y fármacos que puedan generar dependencia de cualquier tipo al ser humano. Esta ley también regula la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo. También tenemos el reglamento 1221, donde se hace una clara definición de funciones y responsabilidades del gobierno corporativo, esto es, del órgano de dirección, de la alta gerencia, de las auditorías, los comités, las oficialías de cumplimiento, entre otros. También se generan recomendaciones sobre la gestión de estos riesgos mediante metodologías que permitan a las entidades controlar y mitigar estos riesgos. Además, se hacen recomendaciones sobre medidas preventivas que deben tener las instituciones financieras por tipos de clientes, así como tipos de productos y servicios, siendo que hay casos especiales en los cuales se debe tener cierta atención para la prevención de este tipo de riesgos. La norma establece la obligatoriedad de registros, principalmente de registros de operaciones en efectivo, las cuales son el medio principal en donde se puede desarrollar el lavado de dinero. De la misma forma, se determina una especial atención a las transferencias internacionales. También se sugiere que las entidades financieras tengan sistemas especializados de monitoreo de clientes y de transacciones para evitar que se prolifere los actos delictivos por estos medios. Finalmente, se establecen normas asociadas al personal, así como a los directivos, socios y beneficiarios finales de cada entidad financiera. En general, se puede decir que estos riesgos se desenvuelven en las entidades financieras, para lo cual se establece este cuerpo de normas y recomendaciones tanto a nivel nacional como internacional, para que las entidades financieras reduzcan la probabilidad de ocurrencia de estos eventos de lavado de dinero y de delincuencia vinculada.
Esto sería todo con relación al repaso de la materia de la unidad 4. Los insto a estudiar la materia, a realizar todas las lecturas y a realizar las consultas a los tutores por los medios establecidos en el campus virtual. Esto es el foro de asesoría. Recuerden que los tutores estamos para ayudarles en su proceso formativo ante cualquier duda que tengan al respecto. Ha sido un placer saludarles.